caso que podemos citar que llegó a los tribunales del Reino Unido es la sentencia de la Corte Suprema del Reino Unido, caso Coventry y otros versus Lawrence y otros. Vamos con los antecedentes. En 1975, Terry Wears obtuvo una autorización administrativa para construir en terrenos destinados a la agricultura un estadio y una pista, en particular de carreras. La autorización fue renovada, pasando a ser permanente. Plantearemos los hechos que van a dar nacimiento a esta ley. La autorización original, como sus renovaciones, contemplaban condiciones específicas para controlar la frecuencia de las carreras y los niveles de ruido producto de dichos eventos, porque ustedes saben que en una pista hay un ruido siempre constante y muy fuerte de los automóviles o las motocicletas que están corriendo. El estadio comenzó a ser utilizado para carreras primeramente de motocicletas, una actividad eminentemente ruidosa. Terry vendió parte del estadio a David Coventry y a su hermano también, quienes arrendaron la pista a la sociedad Motoland. A la vez, llamaremos en lo sucesivo la parte demandada, los demandados. A unos 560 metros del estadio se encontraba una cabaña, a la cual se mudaron Katharine Lawrence y Raimundo Shields en el año 2006. Poco después se vieron muy molestos por todos los ruidos que generaban precisamente estas carreras. Lawrence y Shields reclamaron por escrito a los demandados e hicieron de conocimiento de la autoridad local lo que ahí ocurría, es decir, a la autoridad obviamente local, quien ordenó en diciembre de 2007 la ejecución de trabajos precisamente para mitigar o atenuar estos ruidos. Sin embargo, no hicieron caso, no lo realizaron en el plazo establecido para que bajaran la producción de dichos ruidos. Y fue hasta enero del año 2009 cuando dieron cumplimiento a la orden. Pero en el año de 2008, Lawrence y Shields entablaron una demanda bajo la acción de Preventive Nuisance. Las demandantes habían comenzado, sin duda alguna, a plantear que tanto el estadio como las pistas estaban siendo usadas de una manera que constituía un acto, lo que ellos denominaron en su demanda, de molestia, produciendo o generando, obviamente, un agravio, a lo cual se sentían afectados. Pretendía que el tribunal decretara una injunction. Recuerden ustedes que esta es esa figura procesal, es decir, una orden judicial a través de la cual se prohibiera a la parte demandada realizar las carreras que ocasionaba esta emisión constante de ruido. Para algunos estudiosos, recuerden ustedes que los ruidos van a ser considerados como una contaminación al medio ambiente, independientemente de lo que generan los tóxicos o no que los vehículos pudieran emitir. El tribunal de primera instancia resolvió el siguiente. Emitió su sentencia el 4 de marzo de 2011, declarando que efectivamente los demandados habían cometido actos de molestia y decretó que no podían continuar realizando estas actividades en el estadio o en la pista que ellos utilizaban y que además excedían los niveles de ruido permitidos. Asimismo, a la parte actora le otorgó la posibilidad de tener una indemnización por los daños causados, es decir, habría una reparación económica por los daños que había sufrido, los famosos torts. Los demandados recurrieron a la segunda instancia, como era de esperarse. En esta Corte de Apelación revocó la sentencia del juez de primera instancia. Entre los argumentos que esgrimió, sostuvo que los demandados contaban con una autorización de carácter administrativo que permitía el uso del estadio y la pista, aunado a que la parte actora no había podido demostrar a lo largo del juicio
que dichas actividades en el estadio y la pista pudieran acreditarse o materializarse como actos de molestia. El pronunciamiento que emitió este máximo y supremo poder, es decir, la Suprema Corte de Justicia, fue el siguiente. Los actores, como era de esperarse, recurrieron el fallo de la Corte de Apelación. La Corte, por unanimidad de votos, admitió la apelación y analizó 5 cuestiones en particular que constituyen para nuestro estudio el tema central de este caso, emitiendo su sentencia el 26 de febrero de 2014. ¿Qué determinó el máximo tribunal, es decir, la Suprema Corte de Justicia? A diferencia de lo que se había resuelto por el juez de primera instancia, resolvió que era posible adquirir por prescripción el derecho a ejecutar actos que de otro modo serían constitutivos de actos de molestia. En este caso, la emisión de esos ruidos. Recuerden ustedes que la prescripción es cuando por el simple transcurso del tiempo la parte actora ya no puede recurrir a una acción procesal. La Corte, por su parte, argumentó también que se puede adquirir una prescripción a través de la figura de una servidumbre real. La cuestión fundamental de este caso era determinar si la ejecución de esos actos habían generado efectivamente ruidos molestos y pudiesen ser objeto de una servidumbre real. La Corte concluyó que eso es posible. Sin embargo, por otro lado, la prescripción alegada por los demandados no pudo prosperar, toda vez que no se pudo demostrar fehacientemente que la actividad llevada a cabo en el estadio y en la pista constituyeran efectivamente un acto de molestia durante el periodo requerido que debía prescribir durante esos 20 años, puntualizando que no bastaba, es decir, no era suficiente demostrar que las carreras hubieran sido ejecutadas o hubieran generado el ruido. Era muy necesario demostrar que tales actividades habían sido efectivamente o habían ocasionado actos de molestia durante el transcurso de los citados 20 años. Asimismo, la Corte determinó que no se podía oponer como defensa la circunstancia de que se encontraban ejecutando las actividades desde antes de que el demandado había llegado a vivir a ese lugar. También determinó que dichas actividades que se realizaban en el inmueble no deberían ser consideradas para cambiar el uso original de la localidad, es decir, a que estaba destinado el uso de suelo, y por tanto declararon que no era procedente la posibilidad de que el demandado justificara el uso que hacía de su inmueble, es decir, que lo destinaba a una pista de carreras o en particular a un estadio para los efectos de cambiar su origen agrícola, porque estos terrenos, no lo mencioné, pero quiero aclararlo, estaban destinados a un origen agrícola. También señaló la Corte que en tanto se trataran de actividades constitutivas de molestia, eran consideradas ilícitas. Sin embargo, la determinación que le había otorgado el carácter de la localidad era irrelevante, pues esta actividad se había venido practicando durante años. La Corte, por su parte, también determinó que una autorización administrativa no puede autorizar directamente la comisión de un acto de molestia a un tercero. Dicho cuestionamiento quizá fue el argumento más relevante del caso. Además, debe recordarse que estos demandados contaban con autorizaciones administrativas que los habían habilitado para albergar sus actividades tanto en el estadio y en la pista de los eventos, generando estos ruidos molestos. La Corte no prohibió en ningún momento la realización de las carreras,
Sin embargo, argumentó que la existencia de una autorización administrativa en materia de usos de suelo podría justificar el rechazo de una prohibición. ¿En razón de qué? O fundamentando en qué su criterio, en el interés público, que obviamente es invocado y envuelve siempre una autorización de la referida naturaleza. La Corte, sin embargo, dejó abierta la forma de determinar el monto que se generaría de las indemnizaciones futuras.